Está en la línea ya el abogado Jorge Chezal, querido amigo nuestro y de este espacio, al que nos da mucho gusto saludar para hablar de uno de los temas que están generando polémica hasta las más altas esferas del Poder Judicial Federal. Se está discutiendo el tema de la prisión preventiva oficiosa. Para eso hablaremos hoy contigo, querido Jorge. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, maestro Chezal, qué gusto tenerle con nosotros. La población en las cárceles en México aumenta, tan solo en 2 años se incrementa en un 5.4% y seguimos siendo testigos de esta discusión sobre la prisión preventiva oficiosa en particular. Entonces, queremos preguntarte en esta mañana precisamente, ahora sí que, ¿por qué es que se considera que es una acción violatoria de los derechos humanos? ¿Sí? Y por el otro lado, ¿cómo es que se está ahora sí que proponiendo que desaparezca la oficiosa, ¿no? No es que la prisión preventiva en general desaparezca, pero sí queremos contar con tu perspectiva sobre este tema, por supuesto. ¿Qué tal, Eva María? Sí, mira, es un tema complejo por varias aristas que se están presentando. ¿Por qué la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos? Por una sencilla razón. La prisión preventiva, en términos generales, es una medida cautelar. Las medidas cautelares son actos de molestia, no son actos privativos. Y son actos de molestia que tienden a mantener la materia en los juicios. Un embargo en un juicio mercantil es una medida cautelar, una inscripción en el registro público de una propiedad es una medida cautelar. Bueno, pues en materia penal, la prisión preventiva existe como una medida cautelar para evitar que se pueda eludir la acción de la justicia, que se pueda causar daño a las víctimas, que se puedan destruir pruebas, que no se presente a juicio la persona, etc. En este sentido, la prisión preventiva consiste en que el juez determine privar de la libertad provisionalmente por el tiempo que dure el proceso a las personas por alguna de estas causas. En la prisión preventiva oficiosa no. La prisión preventiva oficiosa, como se ha entendido hasta ahora, consiste en que nada más por el tipo de delito se le va a privar de la libertad. Y entonces por ese hecho se está presuponiendo que va a eludir la acción de la justicia, se está presuponiendo que puede alterar pruebas o se está presuponiendo que va a agredir a las víctimas, por lo cual se viola el principio de presunción de inocencia. Y además deja al juez sin posibilidad de evaluar estos hechos para ver si efectivamente es una medida eficiente o no. Esa es la razón por la que se considera que la prisión preventiva oficiosa no es acorde a los derechos humanos. Y la discusión que se está teniendo actualmente, te decía, tiene varias aristas, porque una de ellas tiene que ver con el hecho de que en la Constitución mexicana se dejó la prisión preventiva oficiosa en el año 2008 para ciertos delitos muy específicos, delincuencia organizada, delitos de violencia con armas de fuego, con explosivos, y luego se agregó en 2018, 2019 un catálogo adicional de delitos que incluye, además, por ejemplo, delitos fiscales. Entonces, este agregado ha permitido que efectivamente, como lo dices, hay un aumento en las cárceles, porque además tenemos que sujetos a prisión preventiva entre oficiosa y justificada, tenemos a casi el 70% de las personas en las cárceles, es decir, personas que no tienen sentencia. Entonces llega a la Corte una acción de inconstitucionalidad en donde se está planteando justamente que este catálogo que se agregó en 2019 es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esto va de la mano con un asunto que está en trámite en la Corte Interamericana, en donde la sentencia se dictará en unas cuantas semanas, en donde es muy probable que México salga condenado precisamente por conservar en el artículo 19 esta prisión preventiva oficiosa. Y la discusión que se está dando, parte de lo fundamental, es sobre si la Suprema Corte de Justicia puede inaplicar un artículo constitucional o, como lo dijo el ministro Juan Luis González Alcántara, se puede interpretar de otra manera. Ese es el tema principal. El presidente López Obrador dijo, Jorge, que la Suprema Corte de Justicia, a la que ya le hizo el feo, por cierto, o sea, antes eran muy amiguitos, y desde que no han hecho lo que él quiere, ya está muy enojado. Entonces, ayer les dijo, no puede ser, y la decisión, y si, etcétera, estarían atribuyéndose justamente poder que no les corresponde, que le corresponde solamente al legislativo. Con esto que nos acabas de decir,
está perfectamente justificada la discusión, porque el asunto es si el tema transgrede el asunto constitucional, el respeto, y para poder modificar la Constitución se necesita justamente solicitar la intervención de todo el Congreso Constituyente, que son las dos cámaras en pleno. Fíjate que ahí hay un punto muy interesante, Jesús, porque el discurso del señor López es un discurso que también hemos escuchado en voz de algunos diputados y de algunos políticos, y es un discurso que corresponde a una forma de entender las leyes y los derechos humanos que han cambiado mucho a lo largo del tiempo. Por ejemplo, por ahí hubo un diputado que decía, es que las leyes son las que dan los derechos humanos. No, no es cierto. Los derechos humanos los da la naturaleza humana en sí misma, no tiene nada que ver ni con una doctrina religiosa ni nada. Así fue reconocido en los juicios de Nuremberg en 1945, cuando sin que existiera un código penal aplicable fueron juzgados por las naciones vencedoras, los líderes nazis, justamente porque se reconocía que habían cometido delitos de lesa humanidad, porque la humanidad tenía ciertos derechos que por su propia naturaleza tiene. Entonces, al ser reconocidos los derechos humanos por los diferentes ordenamientos legales y no dados por los ordenamientos legales, debemos de tener en cuenta eso por un lado, y por otro lado, el hecho de que México, al ejercer su soberanía, cedió o renunció a cierta parte de ella cuando firmó la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que señala que ningún país puede alegar normas de derecho interno para incumplir un tratado internacional. Eso significa que si México firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede luego modificar su Constitución para agregar delitos de prisión preventiva oficiosa, a menos que renuncie al tratado. Yo entiendo que la posición del señor López, que además de leyes poco y mal, yo entiendo que su posición sea decir que se va en contra de la Constitución, etcétera. A ver, la Constitución establece la firma de los tratados como una fuente del derecho. México renunció a esa parte de su soberanía y México cuenta con el mecanismo de renunciar al tratado, y así como manda al diablo a las instituciones, que mande al diablo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Organización de Estados Americanos, y renuncie al tratado, y luego modifique la Constitución. Ese debate sobre si se viola la Constitución o no por la Corte, en realidad es un falso debate. La Corte podría convertirse en garante de justamente esa renuncia de la soberanía que hizo voluntariamente México y sostener la vigencia del Tratado Internacional, que ojo con esto, no es que se contravenga la Constitución con el tratado, es que la Constitución contravino el tratado cuando el tratado ya estaba firmado. Bien, eso es importante. A ver, yo tengo una pregunta en particular. ¿Cómo esto afecta? O sea, sabemos que las leyes no son retroactivas, pero maestro Chezal, ¿qué pasaría con toda esta cantidad de personas que ya están presas por la prisión preventiva oficiosa que se está utilizando de manera excesiva en México en caso de su eliminación? Esa es una pregunta muy importante, Eva María, y sobre todo porque ese fue el pretexto, porque sí, no es un argumento, es un pretexto, que dijo la ministra Yasmín Esquivel ayer en la sesión de la Suprema Corte. Sí. A ver, hace revisable la prisión preventiva. No significa que se vayan a abrir las puertas de la cárcel. Hace revisable para que en cada caso que esté dada la prisión preventiva oficiosa, se revise si se justifica seguirla adelante o no. Entonces, no es que se vayan a poner en libertad a peligrosos delincuentes ni nada de lo que dijo ayer la ministra. Aquí incluso esta revisión, hay que decirlo, que ya está contemplada en la Constitución, cuando habla de que la prisión preventiva no puede, en general, no puede exceder de 2 años, y si se cumplen los 2 años puede ser revisada. Y además hubo una revisión de prisión preventiva cuando entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en 2016, y se abrió la posibilidad de que todas las prisiones preventivas del antiguo sistema fueran revisadas. Entonces no es ninguna novedad, no es cierto que la gente vaya a ser puesta en libertad en automático, y lo cierto es que obligaría a que el Ministerio Público en cada caso hiciera su trabajo y pudiera demostrar la necesidad de la medida cautelar. Jorge, ya para finalizar, agradecerte mucho que tengas tiempo de platicar con nosotros. Yo ayer estaba platicando en la tarde con Roberto Mendoza, nuestro editorialista de todos los lunes, que está en la Ciudad de México, justamente sobre el tema. Yo le decía, me cuesta mucho trabajo
establecer una posición personal ante este tema, porque como no confío en la aplicación de las leyes en este país, como los criterios están rebasados, como la mayor parte de los casos que se caen, aun cuando tengan gran relevancia e impacto social, pues es porque la averiguación está mal integrada, porque se puede ir alguien a la calle porque fallaron en 3 comas o en 3 asuntos, porque desaparecen expedientes, porque las cosas no suceden, porque maesean jueces, ministerios públicos. Entonces, pues llegar a este nivel de discusión que se está intentando sobre un tema tan importante, la verdad es que me parece como una nebulosa que hay que atravesar, porque pues, decidan lo que decidan, hacen lo que se les pega a su gana, Jorge. Fíjate que, a ver, ese es un punto importante y sí, entiendo que es un tema complejo de fijar una posición personal, pero yo preferiría, por lo menos desde mi perspectiva, no correr el riesgo de la prisión preventiva oficiosa, porque si el sistema es tan malo y se hacen tan mal su trabajo, yo prefiero que la gente tenga libertad a que esté encerrada sin causa por años. Claro. Porque en ese sentido, la ineficiencia de las autoridades justamente se encubre por la prisión preventiva oficiosa. Es decir, basta ponerle etiqueta a un delito para que entonces opere en automático la prisión preventiva oficiosa. Y aunque ese delito no esté configurado como el estándar de prueba para efecto de librar una orden de aprehensión o para poder determinar una vinculación a proceso, es muy bajo, porque solo se requiere que exista un hecho que aparentemente pueda ser un delito y una posible responsabilidad. Entonces hace que simplemente con la etiqueta del Ministerio Público en la exposición de hechos en la audiencia se pueda dejar encerrada a una persona, aunque ese delito ni siquiera existe. Entonces, ante esas fallas del sistema, a mí me parece de mucho riesgo que el Estado cuente con la prisión preventiva oficiosa para privar de la libertad a quien quiera. Y doy un ejemplo muy sencillo. El caso de Rosario Robles, que pasó 3 años, con prisión preventiva, ni siquiera oficiosa, justificada por el hecho de que se hizo llegar a un expediente una solicitud que nunca se probó que ella formulara para una licencia de manejar de la Ciudad de México con un domicilio diferente del que aparece en su credencial del Estado. Es decir, con eso se le dejó privada de su libertad 3 años. Entonces, me parece que eso es una gran injusticia y que ante el riesgo de que sea puesto en libertad alguien que tiene derecho a ella y que no debe, por una etiqueta del Ministerio Público, estar encerrado, o bien el riesgo de que la Procuraduría o la Fiscalía deba de hacer mejor su trabajo, pues yo creo que mejor habría que pedirle que hiciera mejor su trabajo las fiscalías en general y no encerrar a la gente para encubrir esas fallas del trabajo de las fiscalías. Bien. ¿Puede entonces la Suprema Corte de Justicia reformar la Constitución en este sentido, maestro Chazal? No es una reforma, Eva María, porque no puede, y eso también es parte de lo que han dicho algunos, es que la Suprema Corte no puede reformar. No va a reformar la Constitución. Hay 3 líneas ahorita en la Corte que fueron visibles a partir del día de ayer. La línea oficialista, las 2 ministras consortes, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel, casadas con amigos de López Obrador, ellas defendiendo la postura total y absolutamente oficial del presidente, en el sentido de que no debe de desaparecer la prisión. Otra línea, que es la del proyecto de Luis María Aguilar, sí, que es en donde dice se debe de inaplicar el artículo 19 constitucional. Y una línea que dejó abierta el ministro Juan Luis González Alcántara, uno de los que ahora López se arrepiente de haber nombrado, que dice, a ver, es que ni siquiera tenemos que inaplicar nada. Si interpretamos el concepto oficiosa de otra manera, entonces podemos resolver la situación sin inaplicar nada y sin reformar la Constitución. Y el tema es simplemente decir que oficioso significa que sin que nadie se la pida. Es decir, que no es necesario que la pida el Ministerio Público. Lo cual significaría que llegue el asunto y si el Ministerio Público no se la pide, el resolver sobre la prisión preventiva de manera oficiosa, si procede o no. Es un tema muy sutil de derecho procesal, pero que abre una tercera línea de discusión en la Corte. Bien. A ver, por último, ya que estamos hablando de los papeles, precisamente los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Arturo Saldívar, esta ocasión, ¿de qué lado está? A ver, Arturo Saldívar ha estado en contra de la prisión preventiva desde siempre.
Él siempre ha escrito, ha dado conferencias y ha hablado en contra de la prisión preventiva. Con todo y que sabemos que tiene filia con el presidente. No, justamente es a lo que iba. Ahora, Arturo Saldívar ha demostrado a lo largo del tiempo ser una persona tan decepcionante para quienes lo conocimos desde antes. Ser una persona que realmente ha demostrado qué tan bajo se puede caer en cuanto a servilismo. Sí. Que realmente no me extrañaría que busque una manera de poder justificar por qué públicamente está en contra de la prisión preventiva, pero en este caso va a apoyar el proyecto. Yo todavía conservo la esperanza de que Arturo Saldívar, siendo ya su cercanía a terminar la presidencia de la Corte, yo esperaría que tuviera un rasgo todavía de memoria para acordarse de lo que era antes y que por lo menos en este caso demostrara un poquito de dignidad. Pues te mando un abrazo, Jorge. Gracias por asistir aquí al programa Arriba San Luis. Tenerte siempre es un gusto. Un abrazo a mí y a tus hijos y nos veremos muy pronto.